Bueno, y ya estamos con nuestro próximo invitado, el ex convencional, ex diputado también y militante demócrata Fuad Chahín. ¿Qué tal, Fuad? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco. Muy bien. Pues gusto saludarte a ti y a todos los auditores de Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias por esa gentileza. Llegó la hora y llegó la lluvia hace mucho rato ya, porque demasiado en algunas regiones del país. Mucha gente del campo que escucha la radio muy afectada, así que quisiera partir mandándole mi solidaridad. Aunque no únicamente el campo, también ciudades enteras se han visto completamente inundadas y lo han pasado muy mal, han perdido todo, así es que mi solidaridad en esta noche. No, sí, la imagen son bien increíbles. Nosotros nos sumamos a ese saludo y muchas gracias por esa gentileza, Fuad. Y quería partir por preguntarte por algo que conocimos hace poco, que este ataque incendiario a una escuela en la Araucanía, que fue tu abuelo el que donó el terreno para que se construyera esta escuela, y finalmente se suma a esta lamentable lista de lugares que se han destruido por estos ataques. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es la opinión de tu familia cuando ven esto también? Bueno, muy doloroso porque son imágenes que se repiten a diario en nuestra región, donde se destruye infraestructura productiva, se destruyen viviendas, se destruyen escuelas, postas, maquinaria que trabaja mejorando los caminos de la gente. Realmente esto es inexplicable porque se está afectando a la región en su conjunto, especialmente a la gente más modesta. Esta escuela, primero mi abuelo donó 10 hectáreas de terreno para que se construyera una escuela en Quinta. Como el gobierno de la época, estamos hablando mediados del siglo pasado, no construyó la escuela, al final él la construyó, con una chimenea en cada sala de clase, para que pudieran estudiar los hijos de los campesinos de ese sector, Hueñivales, La Tepa y Curecautín. En los últimos meses se han quemado 4 escuelas en Curecautín, la de Rariruca, la de Radalco, la de San Arturo y ahora la escuela José Chahín de La Tepa. Y eso se suma a muchas otras escuelas que se han quemado en distintos lugares. Yo recuerdo solo en Victoria en el último tiempo, digamos hace algunos años, la escuela Pailagüeque y este año la escuela Las Cardas. Imagínate, 100% de esas dos escuelas en Victoria era matrícula mapuche. Es decir, aquí hay personas que realmente están negándole el derecho a educarse, la posibilidad de salir adelante a los niños. Eso nos parece a nosotros lo más grave. Por cierto que lo personal es doloroso porque esa escuela es una más del mucho legado que dejó mi abuelo en su paso por esta vida, ¿no es cierto? Mi abuelo llegó a los 24 años de Palestina con una mano por delante y otra por detrás. Él no era colono, los palestinos no eran colonos, nadie le entregó nada. Todo lo que lograron fue trabajando, fue con sus habilidades como comerciante, le gustó mucho la agricultura y de ahí fue producto de lo que ganaba con el comercio, comprando predios agrícolas, haciéndolos productivos, construyendo canales de riego en su momento, imagínate, lechería automatizada y haciendo filantropía. Construyó el camino de Curecautín a Conguillío, construyó el puente Manchuria, fue el fundador de la entonces Escuela de Artesanos, hoy día Liceo Politécnico de Curecautín, y donó el terreno donde estaba esta escuela, donde está la posta también del lugar en el mismo terreno, y luego, como te digo, construyó la escuela que lleva su nombre, y por cierto que es doloroso como hoy día algunos destruyen lo que otros con mucho esfuerzo construyeron para la comunidad, ni siquiera para ellos, para la comunidad. Y por cierto que esto se suma al dolor inmenso de lo que pasa en nuestra región, que parece que para algunos ya se ha hecho costumbre, pero por lo menos yo me niego a resistirme que esto sea algo que tengamos que acostumbrarnos y que no estemos condenados a la violencia y a la destrucción como una práctica cotidiana. Y uno siempre siente impotencia porque no se puede avanzar más. Claro, y a propósito de eso mismo, ¿por qué se está produciendo este recrudecimiento de la violencia, sobre todo con ataques a cosas que bueno, obviamente la violencia nunca está justificada, pero es tan evidente que no hay que atacar las escuelas, ni los centros asistenciales, ni tampoco las iglesias, y ahora vemos que se reproducen este tipo de actos de intolerancia, terrorismo? ¿Cómo está la actuación del Estado de cara a esto y por qué se está produciendo esta situación ahora, después de que además está siendo... Bueno, ya ni siquiera es noticia de estas renovaciones del estado de excepción constitucional? Bueno, lo que ocurre es que ellos presionan al Estado. Afortunadamente, algunos que han ido cayendo presos el último tiempo, involucrados en hechos directamente delictuales, ¿verdad? En asaltos, en extorsiones,
ellos presionan por su liberación. Esa es su forma de presionar al Estado. Yo creo que hay que seguir esta lógica de encarcelar a los responsables, seguir investigando y no tolerar que estas personas sigan actuando de esta forma. Primero, el Estado no tiene que ceder a esta presión. Yo creo que lo peor sería ceder. En el pasado se ha cedido a las huelgas de hambre, a todas estas cosas. Esta vez yo creo que el Estado tiene que aprender de que no se le puede seguir cediendo a estos grupos de presión. Segundo, que yo creo que hay lógicamente un montón de órdenes de aprehensión y cosas que no se pueden ejecutar porque hay personas que se esconden en un territorio que parece estar al margen del Estado chileno. Yo creo que esos territorios tienen que ser declarados zona del sitio, Estado sitio, perdón, de tal manera que se puede actuar con la fuerza militar. Yo creo que ya llegó el momento en que hay lugares en que hay que declarar estado sitio y hay que dar señales muy claras. Mire, Curacautín es una comuna pacífica, hermosa, turística. Hemos visto cómo se han quemado 4 escuelas, se han quemado centros turísticos, ¿no es cierto?, ligados a mi familia, 2 de ellos, uno a mi familia directa, a mi padre, otro a una familia más lejana, a una sobrina, a un primo, su señora. Hemos visto cómo han atacado al personal de salud, médicos heridos, o sea, realmente a bala. Esto es realmente ignominioso. Y yo creo que aquí el Estado tiene que ser capaz de actuar con total firmeza, donde hay que declarar estado de sitio en áreas puntuales, declarar estado de sitio en áreas puntuales, fortalecer el estado de excepción, fortalecer la inteligencia, seguir en la lógica de investigar estos grupos y de desbaratarlos completamente, seguir encarcelando a los responsables. Yo creo que nos ha avanzado tenuemente, pero se ha avanzado. Dotar al Ministerio Público, a las policías, de la mayor tecnología posible, de tal manera que dar señales muy claras, así como se han endurecido las sanciones, facilitado la persecución en materia de robo de madera. Es fundamental, ¿no es cierto?, sacar la ley contra la usurpación. Es fundamental, ¿no es cierto?, el modernizar y mejorar y perfeccionar la ley antiterrorista. Es fundamental también, ¿no es cierto?, aumentar las penas del delito de amenaza extorsiva, porque los delitos más comunes hay en narcotráfico, el robo de madera, el abigeato, robo de animales, pero lo que es más común de lo que nada habla es de la amenaza extorsiva. Pues hay mucha gente que hoy día está pagando para poder trabajar y poder producir su propia tierra, y tienen que pagar o en plata, o con animales, o con parte de su producción agrícola o forestal. El problema es que cuando ya no pueden pagar, bueno, lo atacan. Y los que no pueden pagar nunca tampoco, y los que no quieren pagar porque simplemente se niegan a legitimar esto y a seguir financiando de esta manera estas organizaciones, también los atacan. Esa es la realidad de nuestra región. Muchos creen que pueden mantener la situación bajo control pagando y quedándose callados, hasta que se escapa de control. Y yo creo que eso no puede ser. Eso es una realidad invisible, es un dolor invisible. Mucha gente hoy día tiene que soportar esta realidad. El problema es que esto es un círculo vicioso, porque además con esto se están financiando aún más y tienen más poder de fuego, tienen más poder de control político, tienen más poder para contratar soldados para estos grupos y por lo tanto la actividad criminal que están desarrollando es altamente lucrativa. Y a mí me parece que esto no tiene nada que ver con el contexto mapuche. Las principales y primeras víctimas de esto es el pueblo mapuche. Primero, porque usan su nombre para cometer actos criminales y delictuales. Y en segundo lugar, porque son en su mayoría mapuches, víctimas de los niños que quedan sin escuela, o sin posta, o sin que les puedan arreglar los caminos porque queman la maquinaria, o sin la posibilidad de trabajo porque están destruyendo, ¿no es cierto?, la red productiva de la región. Y además son víctimas de estigmatización porque lo que ha crecido es la desconfianza y el racismo. Lamentablemente en nuestra región hoy día se vive una crisis, una tensión cultural, ya haya aumentado profundamente incluso el racismo producto de esto, que me parece doloroso. Y por eso que a mí lo primero que hay que hacer es desacoplar la discusión mapuche completamente de la discusión o la temática criminal que son estas bandas de crimen organizado que han usurpado el nombre del pueblo mapuche ya para tratar de darle un barniz de legitimidad a su actividad netamente criminal. Y por eso que yo digo que con los delincuentes y los criminales no se dialoga, con los criminales y los delincuentes no se negocia, con los criminales y los delincuentes no hay soluciones políticas. Se les persigue, se les reprime y se les encarcela. Otra cosa es
totalmente distinta al tema propiamente mapuche, que tiene que abordarse por un carril separado. Creo que uno de los errores que se han cometido muchas veces es que estas cosas se confunden. Y yo creo que no hay que confundirla, hay que distinguirla netamente y hay que abordarla con herramientas y con criterios totalmente distintos. Bueno, queda muy claro el punto. Se nos quedan, además, otros temas en el tintero. Vamos a volver a conversar seguramente con Fuad Chahín, pero queríamos preguntarle precisamente por esto, porque nos parece una gravedad increíble lo que está sucediendo y hay que seguir dándole vuelta y, por supuesto, dándole espacio en los medios. Fuad Chahín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la preocupación. Un abrazo.